aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos ahora estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo a la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6 al 9, en el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. ¿Por qué se habla de Juan el Bautista en ese momento en el que se anuncia la palabra, se anuncia el verbo, se anuncia el Logos creador? ¿Por qué? Porque si desde siempre la palabra estaba junto a Dios, siempre hubo y siempre habrá un hombre enviado por Dios que dé testimonio de ella a los demás. En Juan capítulo 1, versículo 15 se lee: Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí. Se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y lo dice en Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Aquí vemos el testimonio del Bautista y comienza así: y este fue el testimonio de Juan. Declara que él no es el Cristo. Declara que él es la voz que grita en el desierto, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 40. Hermanos, declara que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Declara que Jesús nos bautiza o nos bautizará en el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 1 se lee: por aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, Juan el Bautista es introducido como los grandes personajes bíblicos. Esta expresión, hubo un hombre, se usaba mucho en el Antiguo Testamento. En Jueces capítulo 13, versículo 2 se lee: había un hombre, para introducir la historia de Sansón. Y en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 se lee: hubo un hombre, para narrar el nacimiento y consagración del profeta Samuel. Y en otra parte se lee: era una vez un hombre llamado Job. Con esto, hermano, como escuchas, comienza la leyenda acerca de este héroe mítico en Job capítulo 1, versículo 1.
Juan el Bautista fue un enviado de parte de Dios. Su misión fue, por lo tanto, divina y digna de crédito. Su nombre era Juan. ¿Qué quiere decir? Dios ha hecho gracia. Por consiguiente, su misión era de gracia y de misericordia. Dice, este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Pero la pregunta es, ¿por qué se dice que su misión fue dar testimonio de la luz? ¿Por qué? ¿Acaso la luz necesita de testimonio? Y la respuesta es sí. Repito, la respuesta es sí, porque esa luz vino revestida de una humilde naturaleza humana. Juan el Bautista pudo dar testimonio de la luz, porque él mismo recibió una revelación especial sobre esa luz. Y lo hace en Juan capítulo 1, versículo 31 en adelante, donde dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua, pero él se ha manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice, para que todos creyeran por él. Observa que no dice, para que todos creyeran en él, sino que dice, para que todos creyeran por él. ¿Por qué en el Evangelio de Juan se lee esto? ¿Por qué? Porque el objeto del testimonio del Bautista, que todos nosotros los creyentes para que todos nosotros los creyentes reconozcamos la luz de la vida y entremos en el misterioso diálogo con Dios, para que nos lleve a vivir su verdad. De otra forma, por más que las tinieblas no consigan aprisionar la luz, solo habrá una existencia vacía y crepuscular que tiende a la muerte. Y en los versículos 8 y 9 se lee, dice que él era la luz, dice no era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Hermanos, en este versículo se siente el aire de la controversia primitiva entre los discípulos del Bautista y los cristianos. Porque en Hechos capítulo 19 se narra que los discípulos de Juan el Bautista habían llegado a la ciudad de Éfeso antes que el apóstol San Pablo. Y como creían que Juan el Bautista era el verdadero Mesías, bautizaban en el nombre de Juan. Y eso era una herejía que el apóstol San Pablo corrige. Pero también tenemos que decir que Juan el Bautista fue grande y su misión fue divina, pero él no era la luz. Tenía solo como misión dar testimonio de la luz. Se subraya que los sabios y los profetas de Israel y de todos los pueblos no son la luz, sino creyentes iluminados por la palabra de Dios, de la que dan testimonio a los demás, a fin de que todos acojan la luz de la vida. Porque un iluminado que se cree luz está sumido en la noche más oscura. La palabra testigo en griego quiere decir mártir. Es aquel que recuerda, es aquel que conserva en su corazón y vive la palabra de Dios y que proclama también a los demás, a fin de que no caiga en el olvido aquella que es la vida de todos los seres.
Seguimos leyendo el versículo. Dice, la palabra era la luz verdadera. Hermanos, todos los hombres han sido amados por Dios y todos han recibido en su conciencia la luz que permite discernir más o menos entre el bien y el mal. Ese mundo no le conocía, pero Dios había decidido revelarse a un pueblo, el de la Biblia. Y allí fue donde el conflicto entre las tinieblas y la luz llegó a su clímax. Aquí el sujeto implícito es siempre la palabra de Dios, que es la luz verdadera, distinta de la falsa luz, de palabras engañosas que conducen a la muerte. El verbo de Dios, de que se predicaba ya que era la luz de los hombres en el versículo 4, es presentado aquí como la luz verdadera. Es decir, hermano que me escuchas, la luz auténtica, que reúne en sí todas las características de la luz y merece, por tanto, el apelativo de luz. Su acción iluminadora es universal, pues alumbra a todo hombre que viene al mundo. Todo hombre tiene dentro de sí la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, el no escuchar es algo propio del hombre, como una posibilidad afirmativa de su propio ser. En su corazón brilla una luz interior, inextinguible, un insaciable anhelo de verdad y de amor que lo mantiene inquieto hasta que llegue a experimentar la alegría de dar con el objeto de su búsqueda. La idea de Jesús Luz es uno de esas ejes claves del pensamiento del apóstol San Juan. Lo reafirma en Juan capítulo 8, donde el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, el evangelista se ha inspirado en pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento para hablar de la luz. El prólogo asocia el testimonio de Juan el Bautista, que es la voz del desierto según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 40, con la proclamación mesiánica de la llegada de la luz, como lo anuncia el mismo profeta Isaías en su capítulo 9, versículos 1 y 2, donde se lee: el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Y el mismo profeta Isaías, en su capítulo 60, hace un anuncio escatológico ya realizado, cuando dice: arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, y tus hijos son llevados en brazo. Tú entonces al verlo te pondrás radiante. Seguimos leyendo los versículos. Dice que viene a este mundo. Hermanos, la palabra de Dios, que está junto al Padre Celestial, viene al mundo como fuente de luz y de vida.
aún antes de la promesa hecha a Abraham y de la venida del Mesías, la luz de la palabra de Dios está entre los creyentes como sabiduría que inspira el bien, ilumina la mente desde dentro y libera el corazón. Esa luz, hermano que me escuchas, que hay en cada uno, es el bien más inalienable del creyente y ofrece a todos, aún por los caminos más personales y misteriosos, la posibilidad de entrar en diálogo con el Padre Celestial. No obstante, las falsas luces, la mentira y la esclavitud, todo hombre seducido por una belleza antigua y siempre nueva, que, al menos vagamente, presiente y de la cual está incurablemente enfermo. Por eso la reconoce tan pronto se le presenta de una u otra forma, como la luz de su vida. Todo hombre es muy bueno, según lo anuncia Génesis capítulo 1, por ser en su más pura esencia oyente de la palabra de Dios, y al responder su rostro se enciende con la luz de Dios. Vamos a terminar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que servir entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.